Muy buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización del CONACYT 2024 la selección de nuestro trabajo para ser presentado en tan importante evento. El estudio que les vengo a presentar ha sido titulado Influencia del tipo de rol, de equipo y posición de la falta en el proceso de revisión de código, un estudio exploratorio. Presentamos dos de los cuatro análisis que hicimos en este estudio. Los autores del trabajo, todos somos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mi nombre es Raúl Antonio Aguilar Vera. La presentación la he organizado de acuerdo a esta estructura: una breve introducción, el objetivo del trabajo, algunos elementos del marco teórico, la metodología que utilizaremos, los dos análisis experimentales y finalmente nuestras conclusiones y propuestas de trabajos futuros. En principio, comentar que en el contexto de la ingeniería de software, el proceso de verificación de código es una tarea fundamental para poder obtener software de calidad. La técnica de revisión de código es una de las más utilizadas por parte del ingeniero de software en su rol de tester. Y en dicha tarea existen una variedad de factores que han sido analizados a lo largo del tiempo. Algunos de ellos tienen que ver con factores humanos y otros con factores técnicos. En este estudio pretendemos explorar una serie de factores que consideramos inciden en la calidad del código generado. En particular, reportaremos lo que tiene relación con el tipo de rol y con la posición de la falta, utilizando como técnica el proceso de revisión en las pruebas de unidad. En principio, decir que la verificación tiene como propósito asegurar que la tarea realizada se haya realizado de manera correcta, y en el caso de la codificación, la intención es que el código no tenga faltas. Aquí hay cuatro conceptos que a lo largo del tiempo se han utilizado de manera indistinta, pero vale la pena aclararlos. El concepto de error, que tiene relación con la acción humana que comete el ingeniero de software y que eventualmente generará algo inadecuado. La falta como tal es lo que se detecta en el artefacto en reposo, sea un modelo, sea un código, sea un documento o sea el propio código. El fallo es la manifestación de una falta cuando se encuentra en ejecución. Y finalmente, el concepto de defecto es un concepto más genérico que no busca hacer distinción entre uno u otro elemento. El proceso de revisión de código es la técnica más utilizada y aplica un proceso de abstracción por pasos, en donde el ingeniero de software en su rol de tester va comparando las especificaciones con los códigos proporcionados y trata de identificar cuestiones inadecuadas tanto con sintaxis como con semántica. La revisión En la revisión de manera directa se identifican faltas, por lo cual el proceso de corrección es directo, mientras que si se hiciera a través de un software como un debugger, lo que se detectarían son errores y se requeriría un proceso de inferencia para tratar de determinar qué pudo haber cometido el fallo y por lo tanto dónde pudo haber estado la falta. En nuestro caso, uno de los factores que utilizaremos es un factor vinculado con el comportamiento humano que tiene que ver con la teoría de roles de Belvin. Belvin propone 9 roles, pero los clasifica en 3 tipos y nosotros nos hemos ido en este estudio con los tipos de roles, indistintamente del tipo de rol particular. Roles de acción que tienen como prioridad el logro de los objetivos del equipo y se encargan de iniciar, desarrollar y finalizar la tarea. Roles sociales que tienen como objetivo la cohesión y la coordinación de las relaciones afectivas entre los miembros del equipo. Y roles mentales, que son denominados de dicha manera, dado que poseen un conjunto de conocimientos, experiencia, criticidad y tal vez creatividad para el logro de las tareas. La metodología que hemos utilizado es una de las más recurridas en ingeniería de software o en el contexto de la ingeniería de software empírica, es decir, la experimentación, particularmente en entornos controlados. Esta metodología permite identificar o en su caso comprender las relaciones causa-efecto que existen entre variables independientes y variables dependientes en los fenómenos analizados. El primer análisis experimental utiliza como referencia el tipo de rol como factor considerado y por lo tanto los 3 tratamientos del mismo son las categorías que comentamos en el marco teórico. Como variables dependientes para el análisis utiliza el esfuerzo, que lo medimos como la métrica utilizada es el tiempo utilizado por el sujeto en la tarea, la correctitud
que tiene como idea qué tan correcto es el proceso de detección de faltas y por lo tanto utilizamos como métrica un índice de correctitud mediante el cociente del total de faltas reportadas por el sujeto entre el número de faltas inyectadas al código. Y la confusión, que es qué tanto error comete un sujeto cuando realiza su proceso de detección, y para ello también utilizamos un índice de confusión como métrica. Es el cociente de las faltas incorrectas detectadas o reportadas entre el número total de faltas reportadas por el sujeto. Para la ejecución utilizamos una muestra por conveniencia de 55 sujetos experimentales que eran estudiantes de la asignatura denominada experimentación en ingeniería de software o una asignatura obligatoria en la carrera de ingeniería de software de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la ventana de tiempo en la cual realizamos el estudio fue en el semestre agosto-diciembre del 23. El proceso consistió en 3 sesiones experimentales. Una primera sesión para un test de autopercepción e identificar el rol de cada uno de los sujetos. Una segunda sesión para una sesión en donde se les explicó los tipos de faltas que se pueden cometer en el software de acuerdo a 2 tipologías. Y una tercera sesión que es en la que se realizó el proceso de la tarea y se obtuvieron los datos. Para analizar los datos generados, acudimos a estadística descriptiva, principalmente con resúmenes estadísticos por variable dependiente y gráficos de caja y bigotes. Aquí podemos observar que en la variable esfuerzo, los roles de tipo mental son los que realizan menos esfuerzo en comparación con los otros 2 tipos de roles, pero no vemos claramente diferencias, son de a dos minutos por diferencia entre el segundo y 6 minutos con el tercero. En el gráfico de caja y bigote sí podemos observar que los roles de tipo acción tienen mayor dispersión, menor simetría, pero los conjuntos de datos están más o menos coincidentes. Por lo tanto, visualmente no nos atreveríamos a decir que hay diferencia con alguno de los parejas de roles. En la segunda variable, la variable de correctitud, podemos observar que los roles de tipo mental cometieron mejor aserción en cuanto a la identificación de los roles, pero igual las diferencias no son grandes que nos podrían llevar a pensar diferencias significativas. No obstante, en el gráfico de caja y bigotes volvemos a observar que los de acción tienen mayor dispersión, los roles de mental son los que tienen menor dispersión, pero los conjuntos de datos siguen coincidiendo entre el valor mínimo y el valor máximo o en el rango de valores, ¿no? El tercer variable dependiente, que en la de confusión podemos observar también ligeras diferencias. Los de roles de tipo social son los que tienen menor índice de confusión en promedio, y en el caso el gráfico de caja y bigotes, pues vemos cuestiones como los roles de tipo mental son los de menor dispersión, pero igual coincide más o menos en el rango de valores, lo cual, al menos mediante un análisis descriptivo visual, no podemos eh, asegurar que pudiera haber diferencia significativa. Con el análisis inferencial planteamos las hipótesis estadísticas, y en el caso de las primeras 2 variables pudimos utilizar una prueba paramétrica que es el ANOVA y observamos p-valor muy grandes, es decir, no existe, de acuerdo al p-valor, no existe diferencia significativa. Nosotros utilizamos un intervalo de confianza del 95%. En el caso del índice de confusión, el modelo no fue validado, por lo tanto tuvimos que utilizar una prueba no paramétrica e igual no observamos diferencias significativas. Finalmente pudimos concluir que en los primeros 2 casos la media del esfuerzo para cada una de las 3 categorías no presenta diferencias, y en el caso de la variable confusión la mediana no presenta diferencias. En el caso del análisis experimental 2, la variable fue, el factor fue la posición de la falta, y la variable dependiente el número de faltas detectadas. En este caso tuvimos 2 alternativas. El código tenía 214 líneas de código y dividimos el total en 2 conjuntos, ¿no? La primera alternativa fueron las faltas que pudieran ser detectadas en la primera mitad y la segunda las detectadas en la segunda mitad. El proceso se hizo en el mismo conjunto con sujetos experimentales.
y mediante una hoja de reporte. A través de estadística descriptiva podemos observar que realmente hay una diferencia de una falta entre los de la primera y los de la segunda mitad. En el caso del gráfico de caja y bigotes nos queda un poquito más claro. Podemos ver que el cuartil 2 de las faltas detectadas en la primera mitad, que nos indica que por arriba hay un 50% de datos, coincide solamente con el 25% de los datos de la segunda mitad, por lo cuanto hay un desfase de un 25% por arriba. Eso nos llegaría a pensar que posiblemente hubieran diferencias. En este caso, la variable era de tipo ordinal, por lo tanto, utilizamos de entrada una prueba no paramétrica y ahí sí observamos un p-valor muy pequeño, lo cual nos permite concluir que la mediana del número de faltas detectadas en la primera mitad difiere de manera significativa con los de la segunda y particularmente podemos observar que se detectan más faltas en la primera mitad. Como conclusiones del primer análisis, podemos decir que en este análisis exploratorio, lo que tiene que ver con eficiencia, correctitud y confusión, no observamos diferencias significativas entre los tres tipos de roles. Un estudio futuro sería hacer un análisis con los 9 roles propuestos del Belvin, no con los tipos, a ver si alguno de ellos realmente presenta diferencias significativas. Y en el caso del segundo análisis experimental, ahí sí pudimos observar, mediante evidencia empírica, que los sujetos detectan más faltas en la primera mitad que en la segunda mitad. Como trabajos futuros nos interesaría identificar ese tipo de faltas que son detectadas en la primera o en la segunda, pero ya por tipología, no en general como tipo de falta, ¿no? Y pues agradecemos nuevamente la invitación para este trabajo.